Buenos días. ¿Puedo pedir que me pongan la presentación, por favor? ¿Cómo están hoy? Les cuento que a mí me toca un poco el trabajo sucio. Por eso es la primera charla. Y es regresar a la Sagrada Escritura. Algo que lamentablemente hemos olvidado. Yo tengo 9 años de ser católica. Antes crecí en una familia judía. Y el estudio de la Sagrada Escritura era una necesidad. Yo no conozco una persona que ame más la Sagrada Escritura, ame más a Dios que mi papá. Y él me transmitió eso desde niña y me decía, siempre que tengas duda, regresa a la Sagrada Escritura. Siempre que no entiendas algo, regresa a la Sagrada Escritura. Yo le preguntaba, papá, ¿qué quiere decir esto? Y él, regresa a la Sagrada Escritura. Entonces yo prefería ya no preguntarle nada porque todo era, regresa a la Sagrada Escritura. Y estoy esperando que me pongan la primera pregunta que me toca resolver y vamos a regresar para resolverla a la Sagrada Escritura. ¿La tienen por ahí o no? La pregunta es, hombres y mujeres, partners o rivales a muerte. Ustedes han escuchado, yo soy guatemalteca, si digo algún dicho que no conocen, pues es guatemalteco. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Sí han escuchado eso o no? Claro que sí. Pues esta es una pregunta casi parecida. ¿Somos partners, los hombres y las mujeres? ¿O somos amigos y rivales? ¿O somos simplemente complementarios? ¿O somos qué? ¿Qué vino primero? El huevo y la gallina. Y para resolver esta pregunta, vamos a regresar a la Sagrada Escritura. Vamos a empezar por el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. El versículo más pronunciado en la historia de la humanidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo lo hemos escuchado 1000 veces, pero de verdad nos hemos cuestionado. Mi papá siempre me decía, cuestiónate, ¿por qué dice ahí eso? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué? Y yo me pregunté, ¿qué es lo que quiere decir? Que en el principio, lo primero que hizo Dios fue crear los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese momento? El anhelo de Dios es que nosotros regresemos a Él. Y antes de ponernos sobre la tierra, creó un escenario redentor. Todo lo que Él hizo fue para gritarnos su amor. Hizo las montañas preciosas, hizo los mares, no sé si han puesto a ver cuántas clases de pájaros hay, de aves, colores diferentes que nunca había imaginado en mi vida, las criaturas del mar, todo, para que ese lugar en el que el ser humano iba a habitar, gritara el amor que Dios tiene por mí y por cada uno de los que estamos aquí. Para que cuando yo viera la lluvia caer, diga, Señor, gracias, yo sé que me amas. Para que cuando yo vea una montaña espectacular, diga, wow, Señor, tu poder es impresionante. Y eso fue lo primero, la creación de un escenario redentor. La redención, dice Benedicto XVI en una encíclica que a mí me hace alucinar, Spe Salvi, dice, la redención es aceptar el amor de Dios. Pero es tan difícil para el ser humano herido aceptar el amor de Dios, porque si yo pienso en amor, si a mí me han herido, a mí me han rechazado, entonces ¿cómo voy a pensar en un amor si yo no conozco verdaderamente lo que es el amor? Y cuando me dicen tienes que aceptar el amor de Dios, pues el amor para mí es alguien que te hiere, alguien que te traiciona, alguien que te rechaza, entonces no. Y entonces tenemos que redefinir el concepto de redención. Y Benedicto XVI dice, la redención es aceptar el amor de Dios. Entonces estamos hablando que en el principio Dios creó un escenario redentor, quiere decir que creó un escenario para que yo acepte su amor, para que en principio, a través de la naturaleza, yo lo conozca. Número 1. Vamos a Génesis 1, versículo 2. El versículo siguiente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el siguiente versículo dice, y todo era caos, y la oscuridad reinaba, y nadie sabía qué. Y el Espíritu Santo se cernía apenas sobre las aguas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del versículo número 1, en el que Dios crea un escenario redentor, al versículo número 2, donde todo está en oscuridad, donde todo está en caos? Yo me pregunto hoy, ¿ese es el mundo en el que vivimos hoy? Los pesimistas dirán, ese es el mundo en el que vivimos hoy. Dios nos entregó un escenario redentor precioso y el hombre, por no saber manejarlo, lo hemos destruido. Y hemos creado un versículo 2, un caos, una confusión, ¿sí? Pero luego viene el versículo 3. Y el versículo 3 podría ser el complemento y el fin de toda la Biblia.
Y dijo Dios que haya luz. Y hubo luz. Y ahí se resume toda la historia de la humanidad. Ahí nos hubiéramos podido quedar en la Biblia y ya nos enteramos de todo. Dijo Dios que haya luz y hubo luz. ¿Qué encendimos hoy al principio? La luz. La luz de Dios es lo único que puede traer orden y desorden. Y después dice, y Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, un mundo redentor que Dios nos entregó para recibir su amor, nosotros en nuestra fragilidad lo hemos destruido. ¿Qué es lo único que puede traer al orden la creación nuevamente? ¿Qué es lo único que puede traer al orden nuestra concepción del amor? La luz de Dios. Es lo único, lo único. Y ahí podría terminar yo mi charla. Ahí estaba presente la Santísima Trinidad y dijeron, hagamos a alguien a nuestra imagen y semejanza. Y lo creó con sus manos. ¿Cuánto? Si él con el poder creativo que tiene solo puede decir, Karen, ¡pum! Y hubiera existido yo. Pero él dijo, yo la quiero formar con mis manos. Yo quiero preocuparme por su nariz, quiero que su pelo sea negro, quiero que sus ojos sean grandes, quiero que tenga unas manotas, ¿sí? Porque así me gusta a mí, igual a ti. Yo quiero con ese pelo, ¿sí? Quiero que tengas aquí un lunarcito, porque así me gusta a mí. Ahora, importantísimo, seres independientes. Y esto es algo que nos está matando el día de hoy. Ay, me voy a pasar de este lado para que también, bueno, me escuchan. Yo soy un ser independiente. Yo soy dependiente, independiente. A mí nadie me manda, yo me mando sola, soy independiente. Y les voy a decir algo, vean el segundo slide. En hebreo antiguo, en el hebreo en que se escribió la Torá, no existe la palabra independiente, no es parte del vocabulario. Hoy, en el hebreo que se habla hoy en Israel, que se empezó a hablar, que es un hebreo moderno, desde 1800, existe la palabra independencia, porque es el día de la independencia, el Yom Ha'atzmaut. Pero en la Biblia, en ningún momento se menciona la palabra independencia, porque nunca fuimos creados para ser seres independientes. Somos dependientes. Si no, ponte a pensar. Para que tú tomes tu jugo de naranja en las mañanas, hay un proceso de gente atrás. Entonces no puedes decir, yo soy independiente y me tomo mi jugo de naranja solo, porque claro que no. Solo con tomarte ese jugo de naranja, tienes una fila de hombres y mujeres de los que dependes. Los seres humanos no fueron creados para estar solos, porque no tendrían a quien dar, nada por quien luchar y nadie con quien crecer. Y esto es una realidad. Yo me paro aquí a decírtelo, tú recíbelo, si esta es una realidad, tú la crees o no la crees, mi trabajo es decírtelo. Es el kinecdo aquí. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? Es una ayuda opuesta a él o correspondiente a él. El hombre y la mujer fueron creados diferentes, ¿sí o no? Dios agarró el barro y creó al hombre y luego durmió al hombre y sacó del hombre una costilla e hizo a la mujer. ¿Fuimos creados iguales, sí o no? No. Fuimos creados únicos. Lo podemos ver en nuestro cuerpo, únicos. Pero aparte, también tenemos una cosa que nos hace únicos como hombres y como mujeres. Y nos creó para hacer un ajuste perfecto, como una pieza de rompecabezas. Ay. Y aquí está la frase de John Eldridge, que me encanta, y dice, pues bien sabemos que Dios no tiene cuerpo, por tanto cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, claramente no se refiere a un cuerpo, ¿estamos de acuerdo? La persona de Cristo tiene un cuerpo, pero Dios Padre no tiene cuerpo. Por eso, dice Juan 1:1, el verbo, la palabra, Dios, se hizo carne, se hizo hombre. En otras palabras, hay un corazón masculino y un corazón femenino, lo que en su forma particular reflejan o representan el corazón de Dios. Y aquí nos vamos a ir a hebreo un poquito. ¿Dónde está? Ah, que ay, ve, yo no había visto esta gran pantalla que tengo atrás. A ver, no importa que no sean hebreo, no es necesario que no sepan. Sí es importante que identifiquemos figuritas. Esto en hebreo es ish, aquí se los puse, hombre. Y está compuesta de un alef, una yud y una shin. Este chirulito y este chirulito. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora mujer es isha. Este mismo chirulito, sí, son iguales los dos, el alef. Que el alef representa lo alto, representa a Dios, porque dentro de cada hombre y dentro de cada mujer, como ya leímos, está un pedazo de Dios que Él dejó plasmado en nosotros. Y entonces hay dos letras que son las diferentes, es como decir, tenemos dos partes iguales y una diferente.
¿Y qué pasa si juntamos las dos partes diferentes? Formamos nada más y nada menos que ya, el nombre de Dios. ¿Se entiende mejor? Esto es desde el origen, ¿sí? Y lo pueden ver ahí, no me lo estoy inventando. Cuando un hombre y una mujer se unen en el abrazo esponsal, como dice San Juan Pablo II, crean a Dios. Es como que Dios quiso decir, yo quiero dejarte una porción mía para que tú te juntes con tu marido y ahí esté yo presente. Es algo así como que Dios nos dijo, no te puedes escapar de mí, porque yo estoy ahí. Claro, ¿qué es lo que nos hace brotar? La unión de un hombre y una mujer en amor. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Siguiente. Oseas es mi libro favorito de la Biblia. Y Oseas es un profeta y Dios le dice, ve, Oseas, y te casas con una prostituta. Y Oseas se enamora perdidamente de ella, pero ella le es infiel muchas veces porque, como en la creación original, tenía un corazón herido que no era capaz de recibir el amor de Oseas. Ella no conocía un amor fiel, ella no conocía un amor redentor hasta que llega Oseas. Y entonces Oseas le dice, yo te haré mi esposa para siempre. Y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión, y te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Oseas lo entendió. Yo te voy a amar hasta que conozcas a Dios. Yo te voy a amar, te voy a hacer que se te olviden todos tus amantes, voy a hacer que se te olviden todos los hombres con los que has estado, porque eso va a ser mi amor. Un amor redentor. En el amor conocemos a Dios. Ahora, ¿han conocido la canción What is love, baby? ¿No? ¿Sí? Esa es la idea. ¿Pero qué es el amor entonces? ¿Sí? Yo quisiera preguntar aquí, y habrían, ¿cuántas personas sabemos? No sé, 2,000, 3,000. Habrían 3,000 diferentes definiciones de qué es el amor. Pero hoy vamos a ver qué quiere decir el amor en la Biblia, en el origen, y cómo lo hemos distorsionado. Quiero que piensen ahorita, piensen un segundo, un minuto. ¿Qué es para mí el amor? ¿Qué es? Y luego vamos a ver si coincide con la definición. ¿Estamos de acuerdo? En hebreo, solo quiero hacer un paréntesis, nosotros estudiamos, y por eso pasamos la vida entera estudiando la Torá, la Biblia, estudiamos el significado de las letras, no solo de la palabra, sino que de la letra, cada letra, por su forma, por su valor numérico, por su significado, por el significado de la palabra que representa, y la primera vez que aparece en la Biblia. Entonces vamos a ver Ahav, que es el amor. Ahav, que se les quede esa palabra para siempre. Eso es amor. Aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento. Amor. Vamos a ver de qué está compuesta. La primera letra es un Aleph. Ya lo vimos. Es lo mismo que Ish e Isha. Tiene un valor numérico de 1 y el significado es Aluf, lo alto, Dios. El Aleph representa a Dios. La segunda letra es una Hey, así como Hey. Tiene un valor numérico 5 y su significado es iluminar, revelar, dar. ¿Vamos entendiendo? La primera, Aleph, valor numérico 1, significado Aluf, Dios. La segunda, Hey, valor numérico 5, significado iluminar, revelar, dar. Y la tercera, Bet, valor numérico 2, significado casa, creación. Las ponemos todas juntas y ¿qué dice? Ahav, amor. ¿Qué es la definición del amor? Darse el uno al otro, revelar a Dios a la otra persona. ¿Qué hace Oseas? Te voy a amar, te voy a ser fiel, te voy a esposar en justicia, en derecho, y entonces con mi amor vas a conocer a Dios. Oseas lo entendió perfecto. Revelar a Dios a la otra persona, eso es amar. Eso es amar. Iluminar a la otra persona. ¿Con qué luz? ¿Con una linterna, con una lámpara, con mi luz? Claro que no. Yo no tengo nada de luz dentro de mí. La luz que tengo es Dios, que desde antes de que naciera estaba dentro de mí. Revelar a Dios a la creación. ¿Qué pasa cuando se une un hombre y una mujer? ¡Bum! Ahí está Dios presente. Y esa unión debe revelar a toda la creación el amor de Dios. Tú y tu esposo deben ser un testimonio para que toda la creación te vea y te diga, wow, Dios existe. Y la quinta y mi favorita, amar es redimir. ¿Qué es redimir? ¿Se recuerdan que dice Benedicto XVI? A ver, ¿quién puso atención? A ver, las que están apuntando. Redimir es aceptar el amor de Dios. Entonces, amar a alguien
es dar todo lo que tú tienes hasta que la otra persona encuentre a Dios en ti. Eso es redimir. Sin amor no hay nada. Hoy, ¿cuál es la segunda lectura de hoy? Si fuera profeta, si pudiera mover los mares, o si no conocen la segunda lectura de hoy, han escuchado la canción de José Luis Perales, El amor, ¿sí? Bueno, es de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, y dice, si no tengo amor, no tengo nada. Si no tengo amor, no tengo a Dios, y si no tengo a Dios, no tengo nada. Redimir. Y vamos a leer Spe Salvi, por supuesto. Amo a Benedicto XVI. El hombre es redimido por el amor. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención, que da un nuevo sentido a la existencia, pero Si yo les nombro la Dei Verbum, ¿qué imagen se les viene a la cabeza? Después de 2000 años, ¿cree usted que la Iglesia sabe transmitir la palabra de Dios? ¿Por qué nos recomendarán la lectura de la Biblia hoy? Don Fernando, la Dei Verbum puede resultar una terminología un poco extraña para muchas personas. ¿Qué es? ¿Podría explicárnoslo? Es una constitución también del Concilio Vaticano II, en la cual el concilio trata de presentar de una manera comprensible el hecho misterioso del cual nace el cristianismo, que es, llamamos técnicamente, la revelación de Dios. Es decir, cómo Dios se ha dejado conocer, se ha hecho conocer por los hombres. Esta constitución es un poco técnica, pero para los expertos la estimamos como una joya, porque es un documento muy bien trabajado y muy bien elaborado, que supuso un avance muy grande en la comprensión de esta cosa tan misteriosa que es la comunicación de Dios con los hombres. Tiene una historia un poco polémica, porque la comisión preparatoria preparó un esquema sobre la revelación utilizando los mismos conceptos antiguos del Concilio Vaticano I. Y cuando este documento llegó a la sala, los padres dijeron, eso no. No nos sirve para atrás. No nos vale. Claro. Hicieron una votación y la votación salió casi mitad por mitad. Para retirar un documento hacían falta 2/3 de votos y este no llegaba a los 2/3.
pero se veía un rechazo tan grande que era muy peligroso intentar seguir adelante. Y entonces el Papa Juan XXIII tuvo la audacia de decir, bueno, aunque no estén los votos, yo lo retiro. Y constituyó una comisión nueva, que era el cardenal Ottaviani, representante del pensamiento tradicional, y el cardenal Bea, jesuita, biblista, representante de la forma más moderna de comprender la revelación. Y entonces los dos puntos de vista amigablemente tuvieron que entretejer un proyecto nuevo del cual salió la actual Constitución. Don Fernando, puede ser una encíclica maravillosa, estupenda, bien trabajada, extraordinaria, podríamos decir, pero si eso no se traduce, si eso no se transmite, es un tanto complicado. ¿Cree usted realmente que la Iglesia es capaz de acercar la palabra de Dios al pueblo? Bueno, es su obligación. No, si es capaz. En la Iglesia, iglesia hay católicos y católicas que leen cosas mucho más difíciles que la Dei Verbum. Porque un escrito de medicina o de economía no es nada sencillo. Pero cuando hay interés se ponen los codos y las cosas se leen. Entonces lo primero que hace falta es que los cristianos tengamos interés de conocer nuestras cosas. Porque por muchos milagros que hagan y por muy sencillo que sea, si no le dedican media hora a leerla, nunca van a saber lo que dice. Primero hace falta que los cristianos tengamos verdadero interés de conocer mejor nuestras cosas. Estamos hablando de la revelación de Dios. ¿Qué es la revelación de Dios? Yo diría que este documento tiene como dos valores muy importantes. Uno, favoreció mucho el acercamiento entre protestantes y católicos, porque los protestantes dicen solo la Biblia y los católicos decíamos primero la tradición, y este documento dice la Biblia es también tradición. No se puede contraponer Biblia y tradición. ¿A qué se refiere cuando habla de tradición? Porque la Biblia nace de la... ¿A qué me refiero cuando la tradición? Es la transmisión oral de la revelación cristiana, de la memoria de Jesús. Que no solamente habla de los primeros años, sino también sigue habiendo tradición. Lo que Jesús vivía en su oración, cuando Jesús rezaba, tenía un conocimiento de Dios. Eso se lo cuentan los apóstoles. Los apóstoles se lo cuentan a otras gentes. Eso se va transmitiendo de generación en generación. Eso es la tradición. Y en ese contexto de la tradición nace la Biblia, porque hay gente que recibe la memoria de Jesús y dice, esto es muy importante, hay que ponerlo por escrito para que no se deforme, de manera que la Biblia no es otra vía de revelación distinta de la tradición, sino es el mismo contenido de la tradición que proviene de Jesús, fijada por escrito con la inspiración de Dios, para que tengamos una referencia objetiva que nos ayude a mantener siempre, sin deformaciones, la memoria de Jesús. Entonces el acercamiento entre tradición y Biblia hace mucho más fácil la comunicación y la relación entre protestantes y católicos, que a lo mejor discutiendo a muerte, en el fondo estamos diciendo lo mismo, porque eso pasa muchas veces. Don Fernando. La lectura de la Biblia hoy sería uno de esos libros que deberíamos de releer, digamos. Eso era la segunda utilidad que yo quería señalar de este documento. La Constitución de Verbum, a quien la lea atentamente, le enseña a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos explica cómo nació la Biblia. La Biblia es palabra de Dios, pero escrita por hombres, y la Biblia tiene la huella de los hombres que la han escrito, de la época en la que se ha escrito,
de la lengua con la que se ha escrito, de manera que la intervención de Dios no desplaza la intervención del hombre, sino que la asume como un instrumento. Podemos decir, la Biblia es palabra de hombres y es palabra de Dios. Entonces hay que leerla sabiendo que lees un documento del siglo I, escrito en griego o escrito en arameo, No haciendo que una tiene lectura unas literal, fuentes, ¿no? comunidades, y que hay que interpretarla según el género literario que utilizaba quien la escribía, ¿no? Cuando un poeta nos dice están lloviendo, hay una lluvia de estrellas, eso es una metáfora, no se puede entender literalmente. Sabemos lo que quiere decir. Bueno, pues, pero la Biblia hay que leerla sabiendo interpretar lo que se llama el género literario, es decir, la forma de escribir que ha tenido el autor. En resumidas cuentas, la Dei Verbum lo que pretende es eso que tú dices, que todos los cristianos puedan leer, digamos, inteligentemente y religiosamente Lo escrito, Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, porque es el alimento primordial de nuestra fe. Nosotros vivimos confiando en Jesús. Pero ¿quién es este Jesús? Es el Jesús del que nos reflejan los evangelios. Eso le iba a preguntar, don Fernando, porque la palabra de Dios hecha hombre es Jesús de Nazaret. ¿Cambió la concepción de Jesús antes y después del concilio? Es decir, ¿se empezó a enseñar un rostro de Jesús distinto del que se enseñaba antes del concilio? No es que cambie, pero se perfecciona. Es decir, bueno, si hay estudios sobre los cuadros de Velázquez, que siempre nos descubren cosas nuevas en los cuadros de Velázquez, ¿no? Perspectivas, distancias, iluminaciones. ¿Cómo no va a haber progresión en el descubrimiento de la figura de Jesús? Lees 50 veces el mismo pasaje del Evangelio y cada vez ese mismo texto, esa misma palabra de Jesús tiene resonancias nuevas. Yo ahora a mis 80 años leo: si no os hiciereis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Y en la debilidad de la vejez entiendes eso de una manera más profunda que cuando tienes 40 años. Es decir, en cada circunstancia de la vida descubrimos ecos nuevos en la palabra y en los hechos de Jesús. El hecho del perdón de Jesús, de cómo Jesús acoge a los pecadores que se acercan a Él. Eso cada vez lo comprendes mejor y lo agradeces más. Por lo tanto, en la Iglesia hay un progreso permanente en la comprensión de Jesús y de las palabras de Jesús que conservamos en el Evangelio. Por lo tanto, antes y después del concilio no es que haya una lectura totalmente nueva, pero sí hay un planteamiento que nos permite conocer con más profundidad y sobre todo con más sabor, con más gusto, con más identificación las palabras de Jesús. Yo quiero decir, ya que me ponéis esta oportunidad, que todos los cristianos tendríamos que tener, pero todos toditos, el Evangelio de Jesús en la mesilla de noche. Como un libro más. Un libro más, no. Ya, bueno, no es un libro más, Un libro de nuestra evidentemente, vida. pero meternos en la cabeza que eso hay que leerlo, por lo menos, el que no lo haya Meternos en leído. la cabeza que eso es la sabiduría de mi vida, que cada día tengo que leer 5 líneas. Don Fernando. Porque ahí está la sabiduría de nuestra vida, que es Jesucristo en definitiva. Don Fernando, primero que nosotras lleguemos a ese privilegio de los 80 años, ¿eh? Que no sé. Yo firmaba. Que yo firmo ya. Yo firmo privilegio, ya. es un privilegio. Yo firmo ya. Pero por otro lado, podríamos decir que a partir de ese momento
la Biblia se convierte en pasar de un libro de estar en estanterías a transmitirse popularmente y además aceptar las investigaciones científicas modernas a las bases bíblicas que ya se tiene por parte de la Iglesia? ¿Desde ese momento podríamos decir que eso empieza a suceder? Antes. Eso comienza a ocurrir en la Iglesia Católica a partir de la encíclica de Pío XII, Divino Afflante Spiritu, que eso fue hacia el año 46-47, porque antes, por miedo al racionalismo y a los protestantes, primero todas las polémicas deforman la verdad. Y en la polémica entre católicos y protestantes, como los protestantes decían la Biblia sola, los católicos dicen no, la tradición sola. Y había un cierto temor a que los católicos, los fieles, leyeran directamente la Biblia. Parecía que era un libro peligroso. No la leas, que ya te la explicaremos nosotros. ¿Por cómo lo interpretaríamos? ¿Por cómo se fuese a interpretar? Hace falta un cierto nivel de cultura para poder leer la Biblia acertadamente y no entenderla mal, ¿no? Pero bueno, ese nivel de cultura, la sociedad, los fieles, todo el mundo lo va alcanzando poco a poco y tenemos la obligación de dárselo. Entonces ya desde mediados del siglo XX, sobre todo después de la Guerra Mundial, que nace el movimiento bíblico y el movimiento ecuménico, la lectura de la Biblia comienza a generalizarse. Pío XII le da un impulso grande, pero es esta Constitución, sobre todo, la que proclama que la Biblia tiene que ser el libro de cabecera de todos los cristianos. Sin embargo, don Fernando, a los ojos de un joven de hoy, ¿la lectura literal de la Biblia no resultará un poco creíble? Bueno, depende de cómo se les presente, ¿no? Los jóvenes no suelen ser sabios investigadores. Depende de cómo se les presente. La lectura del Nuevo Testamento, sobre todo de los Evangelios sinópticos y de San Juan, es una lectura sumamente sencilla. Lo que pasa que son textos muy pensados, que parecen sencillos, pero llevan detrás una gran carga de significado, llevan mucha intención. Entonces los evangelios hay que leerlos teniendo por delante una pequeña presentación del libro. Mira, este libro se escribe en tal lugar, en tal momento, con tal pretensiones, tiene tal estructura, para que luego la lectura no sea una lectura superficial que pasa sin enterarse de lo que el texto quiere decir, sino estar preparado para captar lo que el texto dice. Un poquito más difícil resulta San Juan, y un poquito más difícil porque tiene una mentalidad más judaica y más polémica, resulta San Pablo. Pero realmente el esfuerzo de entender a San Pablo tiene luego un premio muy grande, porque es una mente prodigiosa y nos presenta un panorama describiendo el plan de Dios sobre la humanidad realizado en Jesucristo, un panorama que cambia la vida. Y eso no es tan difícil de hacer, porque hay un librito, por ejemplo, de 150 páginas, que es una introducción a San Pablo, que te pone en condiciones de poder leer con relativa facilidad las cartas de San Pablo. Y antes en las clases, si leemos otras novelas mucho más raras y mucho más complicadas, ¿por qué no dedicar un tiempo a comprender con un poco más de profundidad estos escritos que son el origen de nuestra cultura y de nuestra vida? Y que siguen vivos hoy, no lo olvidemos. Bueno, siguen vivos, y hay incluso algunos expertos que llaman el libro de la vida, ¿no? Que es como un binomio que no se puede separar, Biblia y vida, ¿no? En esa transmisión de tantos valores y de tantos acontecimientos, ¿no? Es que la Biblia, es bonito que se diga el libro de la vida. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia es el relato de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios.
La Biblia es muy biográfica, muy histórica, porque lo que relata es lo que Dios ha hecho por nosotros y cómo los mejores hombres y mujeres de la historia han respondido a la providencia y al amor de Dios. La Biblia está, e incluso el Antiguo Testamento, está llena de relatos preciosos. Hace poco leíamos los sacerdotes en el breviario la aventura de Esther. Cómo Esther se presenta ante el rey para salvar, exponiendo su vida para salvar a su pueblo. Y tenemos relatos verdaderamente hasta literariamente espléndidos. Desde Las luego. parábolas de Jesús son joyas literarias, pero detrás de esa joya literaria hay toda una sabiduría, la sabiduría del Hijo de Dios. ¿Cómo voy a despreciar yo lo que el Hijo de Dios, con su infinita sabiduría, me dice acerca de cómo tengo que tratar a mi prójimo? La parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo. Son lecciones para la vida, en Son realidad. maravillas. Aunque uno crea o no Pero- crea, puesto Y son he lecciones visto para desde la el Don otro Fernando, desde y otro lado. a pesar de la que está cayendo y en el momento de crisis, a todos los niveles que se está viviendo, ¿cómo podemos seguir agarrándonos a esa palabra de Dios, a esa Biblia? Bueno, el agarrarnos a la palabra es la fe, es la adhesión. Es decir, con todo lo que está cayendo hay dos centros firmes en los cuales podemos apoyar nuestra vida. Uno es la certeza de la existencia de Dios, cosa que la gente pierde muy frívolamente, pero que basta descubrir un poco para darse cuenta de que si Dios no existiera, nada existiría. Y de momento la ciencia no lo ha Hay un justificado. ser inicial, hay un ser inicial, un ser infinito, inteligente, bondadoso, que ha pensado todo esto y que ha puesto todo esto en acto. Si no, no se entiende el mundo, no se entiende el mundo. En fin, ese es un capítulo. Y el otro gran bloque es la certeza de la existencia histórica de Jesús. La existencia de Jesús está mucho más certificada que la existencia de Julio César o de Aristóteles o de Platón. Porque está Es un- documentada, ¿no? Claro, Es historia muy porque está documentada. escrita en es documentos un escritos. personaje que está en la historia de la humanidad. Entonces, el que quiere conocer qué es ser hombre no puede prescindir de Jesús. No se puede prescindir de Jesús sin traicionarse a uno mismo, porque Jesús es un personaje que en la historia de la humanidad ha dado la vida por clarificar la vida del hombre. Lo menos que se merece es que le dediquemos 4 días a ver, este señor, ¿qué ha dicho? Como yo puedo tener curiosidad por leer el Corán, toda persona tiene que tener curiosidad por leer el Evangelio de Es Jesús. una cuestión cultural ¿Qué ha también, dicho ¿no? este hombre? Y claro, cuando lees el Evangelio de Jesús, No te deja indiferente. te cautiva, te cautiva. Y don Fernando, ¿Dios sigue hablando a los hombres y mujeres del siglo XXI? ¿De qué manera nos habla hoy? A cada uno de nosotros. Por el Evangelio, es decir, la palabra de Jesús es una palabra que nunca se apaga. En nuestro mundo está la memoria de Jesús. Cualquiera puede leer el Evangelio, cualquiera puede ir a hablar con un discípulo de Jesús y decirle, oye, cuéntame, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vives tú así? A una monja que está cuidando enfermos, cuidando leprosos, le pueden decir, oye, ¿tú por qué haces esto? A la Madre Teresa le dijeron, cuando la vieron curar a un enfermo, le dijeron, yo no haría eso por todo el oro del mundo. Y la Madre Teresa dijo, yo tampoco. Por Yo dinero. lo hago porque me ha enseñado Jesús a amar al prójimo. Entonces,
Hay muchas madres Teresas a las cuales hoy cualquiera le puede preguntar, ¿usted por qué vive así? Y la monja o el monje o la joven o el novio o la novia o la madre o el padre le dirá, yo vivo así porque tengo un maestro de vida que es este. ¿Por qué no lee usted el Evangelio de Marcos? Y mañana hablamos de nuevo. Don Fernando, pero... Eso es lo que tenemos que aprender los cristianos, aconsejar a la gente amablemente que lean el Evangelio de San Marcos. Lea usted esto y mañana lo comentamos. Pero es que hay Jesús cautiva. Pero don Fernando, Dios te puede hablar de múltiples maneras, pero si no oímos... Bueno, claro, eso estoy diciendo. Que Dios ¿Y de habla. qué manera La tenemos palabra de Jesús es permanente, pero hay que acercarse, hay que interesarse. Lo que hace falta es no tener tanto ruido en la cabeza y atender a las voces que nos interesan. Es decir, la gente en la vida actual está demasiado agitada, unas veces por necesidad. Van, vienen, suben, bajan porque tienen que trabajar, tienen que cuidar de los hijos, tienen que hacer mis cosas. No tienen tiempo para pensar en sí mismos. Es una desgracia muy grande. Otras veces no tienen tiempo porque no quieren. Porque cuando llega el sábado y el domingo se meten en el coche y se van a no sé dónde. Oye, quédate en tu casa tranquilito, disfruta de la paz, Yo le digo a mi sobrina, no sé para qué te has comprado esta casa tan bonita, porque en los días laborales no estáis porque os vais a trabajar, y en los días de fiesta tampoco porque os vais a esquiar. Pues quedaros en casa. Es decir, nos hace falta paz, nos hace falta silencio, nos hace falta un poco de cuidar de nosotros mismos, leyendo textos que nos iluminen, descubriendo la oración como un ejercicio humanizador, reposante, pacificador. El ser humano no está hecho para ir de aquí para allá sin sosiego, tiene que recogerse, pensar, y en ese momento del estar contigo mismo es el momento de leer el Evangelio y de decir, qué razón tiene este hombre. Qué bonito, qué bien dicho está esto. Voy a seguir con ello. Tomamos su consejo y desempolvamos la Biblia, la sacamos de esa estantería y la dejamos en la mesilla de noche. Y Cerquita, El un Nuevo consejo, una buena... Testamento en la mesilla de noche. Vale. Y lo dejamos en To Be Continued, To be continued. ¿no? Oh yeah. To Be Continued. Muy bien. Gracias, don Fernando. Gracias. Entrad. Yo también quiero escucharlo. ¡Alto! ¡Basta! ¡Basta! Tiene que ser aquí. Hay demasiada gente. Escúchame. No cabe más gente. ¿Conoces a Jesús? Dile que queremos hablar con él. Todos quieren hablar con él. Nuestro reino vendrá pronto. Únete a nosotros. Necesitamos hombres como tú. ¿Has oído? Estas son las personas de las que se rodea tu hijo. Esta es María, su madre. Es su madre. Sí, eso ha dicho. María, perdona, no te había visto. Ven, ven. Maestro. Tu madre y tus parientes te buscan. Es esa. ¿Quién es mi madre?
¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Esta es mi madre. Este es mi hermano. Esta mi hermana. El que cumpla la voluntad de Dios es mi hermano, hermana y madre. No vengo a traer la paz. Vengo a traer una espada. Y por eso os digo, aquel que no coja su cruz y me siga, no es digno de mí. Déjalo. Es inútil, María. Volvamos a Nazaret. No te preocupes por mí. Volved a casa. Cuida la tumba de José. ¿No has oído lo que ha dicho? Te ha repudiado. Jesús ya no es tu hijo, María. Es mi Señor.